Yo también voy a hablar desde aquí, pero más por cuestiones de espacio y de logística que por otra cosa. Yo no soy experto en temas de resolución alternativa o alterna de conflictos específicamente, pero sí que me dedico a investigar sobre temas de propiedad intelectual. Entonces yo lo que quiero plantear, y es una cosa que además siguiendo lo que dice mi profesor, por cierto, don Miguel Arias Maduro, que mencionó ahora al final, a mí lo que me preocupa, sobre todo aquí en Costa Rica, en términos de esta resolución alternativa de conflictos o alterna de conflictos en temas de propiedad intelectual, es la progresiva penalización de las infracciones de los derechos de propiedad intelectual. Porque claro, si nosotros todo lo penamos, que es lo que estamos haciendo en Costa Rica, porque si ustedes ven la ley de observancia de los derechos de propiedad intelectual, todos son penas, no se puede hacer nada, ni siquiera se puede hacer fotocopias para estudiar, que lo hemos visto clarísimo, además con un veto a una ley por parte de la presidenta, una ley que en principio estaba bastante bien redactada según lo que pienso yo y según lo que a mí me parece que debería ser el sistema de propiedad intelectual en Costa Rica y sobre todo en términos de la educación en Costa Rica y de los derechos de los estudiantes en ese tema. Ya vemos cómo va el asunto. En términos de piratería, por ejemplo, también, al final a los que se penan en la piratería no son a los que realizan la conducta, la infracción, sino que se pena a los que al final terminan vendiendo las cosas. En España además ha pasado, por ejemplo, y una de las críticas que se hace, e incluso la hacen los penalistas expertos en propiedad intelectual, es que se ha aprovechado toda esa penalización para deshacerse también de inmigrantes no deseados. Por ejemplo, en España, en la calle, uno ve, cuando va caminando, a la gente vendiendo imitaciones de bolsos, la mayoría son inmigrantes, ve vendiendo, por supuesto, copias de CDs, etcétera, etcétera. Y lo que se ha criticado es precisamente que estas leyes de piratería, antipiratería, penan a estos que están vendiendo en la calle, que al final tienen una ganancia ínfima y que no son los que efectivamente realizan la conducta que podríamos penalizar, y son los que terminan pagando por esas cuestiones. La debilidad de las patentes, varias cosas que yo creo que tenemos que tomar en cuenta antes de nosotros poder hablar de esas resoluciones alternas de conflictos. O sea, yo creo que lo que hay que hacer también, aparte de hablar de arbitraje en propiedad intelectual, que es una cuestión interesante y que no estoy en contra de ella, por supuesto, Arantxa lo sabe muy bien, la mediación, cosa que me parece muy importante, y la conciliación, es sobre todo empezar por una reforma integral de nuestro sistema de propiedad intelectual y a partir de allí, entonces sí, poder hablar de la resolución efectiva y alternativa o la resolución de conflictos entre las partes y no con un juez. Mi intervención, como les digo, iba a ser bastante corta. A eso me refiero, es tal vez un llamado a una reflexión sobre ese tema. A ver hacia dónde vamos, o sea, cuál es nuestro sistema. Porque además empezamos, y si toman en cuenta, por ejemplo, mi tema de tesis, que es las obtenciones vegetales, ¿a quién se protege con la ley de protección la ley de obtenciones vegetales aquí en Costa Rica? ¿Quiénes son los que de verdad están siendo protegidos? Yo creo que hay bastantes lagunas y todavía habría que hacer bastante en nuestro sistema de propiedad intelectual. Cambiar, además, la idea de cuál es nuestro sistema de propiedad intelectual para poder efectivamente hablar de esa resolución alternativa de conflictos. Nada más.